Bien, entonces, bien, se ve, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Sí se ve, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es una integral triple, ¿listo? Una integral triple muy similar a la integral doble, ¿cierto? Entonces, acá nosotros vamos a considerar una función de tres variables que es continua sobre una región sólida que podríamos decir que está acotada por Q. O sea, la vamos a representar como si fuese una región sólida, si ustedes ven, como un cubo aquí, ¿no? Y se encierra Q en una red de cubos y se forma una partición interna que consta de todos los cubos que quedan completamente dentro de Q. Entonces, si ustedes ven, Q es estas pequeñas superficies que vemos acá y que prácticamente encierra todos esos pequeños cubos que hemos definido de esa región. Fíjense, la región la hemos definido en cubos pequeñitos, la región grande la hemos definido en cubos pequeños. Y lógicamente todo lo que está dentro de ese volumen Q, podríamos decir que son la sumatoria de los volúmenes pequeñitos, ¿cierto? Pero fíjense ustedes, si nosotros hacemos, vemos que estos cubos que ustedes ven acá, en algunos extremos hay unos vacíos y no debería estar todo lleno de cubitos. No debería haber ningún error, pero aquí sí hay error. Entonces, para ello, para que entren más cubitos, los cubos deberíamos hacerlo más pequeños, ¿no? Y para ello, lógicamente, consideramos lo siguiente. Entonces, el volumen milésimo de cubo, la sumatoria, por decir, en X, en Y, que tendríamos el producto, que es la base por la altura, un incremento de volumen, ¿no? Un pequeñísimo valor, donde delta resulta ser la partición que es la longitud diagonal de los n cubos. O sea, ¿a qué se refiere esto? Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces decimos nosotros que yo tengo aquí un cubito. Acá tendríamos el cubo definido así. Apágalo. Ujú. Entonces, si ustedes ven, tendríamos, no sé, si quiero segmentar esto. Bien, entonces si ustedes ven, tendríamos ese cubo y aquí consideramos un punto pequeño, este vértice, y acá tendríamos otro vértice. La unión de esos puntos nos va a definir una diagonal. Esa diagonal la consideramos, ¿cierto? Una diagonal que va de un extremo a otro en ese cubo. Y a eso le llamamos D. Entonces, este valorcito de aquí, esa diagonal, podemos llamarle delta. ¿Listo? O un valor absoluto de la distancia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta norma de subdivisión, que es esta de acá, esa diagonal, la estamos viendo ahí, es la partición de la longitud diagonal más larga de la n
de dicha partición, ¿no? En cada cubo se exige un punto, aquí uno, y su i, z su i, y se forma la sumatoria de reina. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de reina? Que este volumen proyectada a la superficie nos va a dar la integral triple, ¿no? Entonces aquí, fíjense ustedes, tenemos la sumatoria de dichos productos. O sea, cada volumen pequeñito lo proyectamos a la superficie. Acá que vemos, a ver, a esta superficie de acá. Y lógicamente que nos tiene que dar ese producto. ¿Listo? Eso es lo que tenemos aquí. Cuando la norma de subdivisión tiende a desaparecer, entonces podemos decir que el límite de dicha sumatoria del producto de la superficie a volumen, o sea, proyectamos ese volumen a dicha función de 3 variables y nos debe dar el producto correspondiente. Entonces, esa sumatoria, a ver, esa sumatoria va a ser equivalente a la integral triple, ¿no? O sea, si queremos hablar, lógicamente, estamos viendo que estamos interpretando la integral triple. ¿Ya? De ahí sale ese concepto. Si ustedes ven, muy similar a la integral doble, ¿no? Que el área proyectada a la superficie nos da la sumatoria correspondiente, nos da la integral doble, ¿no? Pero acá es la triple, ¿ya? Entonces, ese concepto, si ustedes ven, es el mismo de integral doble. Bien, vamos a borrar todo esto para continuar. Las propiedades son las mismas que hemos utilizado en integral doble, o sea que la suma de dos funciones de una integral triple es equivalente a la suma de cada una de las integrales, ¿no? De dicha función. El producto lo mismo, el cociente lo mismo. O sea, las propiedades que hemos visto en integral doble, vamos a utilizarlas en integral triple. Bien, nosotros también la integral triple podemos calcularla a través de la integral integrada, ¿no? Donde integramos respecto a una de las variables y la otra son consideradas constantes hasta calcular la última integral, que es una integral simple, ¿no? Si ustedes ven, es una integral triple. Nosotros integramos respecto a una de las variables y va a quedar como una integral doble. Y calcular la integral doble ya acabamos de verla, ¿no? Entonces, si ustedes ven la metodología de calcular una integral triple, no hay mucha novedad. Bien, también para calcular una integral doble, nosotros se nos pueden presentar las integrales y debemos saberlas interpretar, ¿no? Para ello vamos a analizar lo siguiente. Los límites de integración de las integrales triples podemos decir que se pueden presentar en 3 casos, ¿no? Uno de ellos, los límites de integración, están definidos por valores constantes, ¿no? O sea, A, B, C, D son límites constantes, E, F. Entonces consideramos nosotros así. Y si ustedes ven, tendríamos nuestro espacio así definido, ¿no? Este es la coordenada X, la coordenada en Y y Z, ¿no? ¿Ya? Y yo quiero definir estos límites de integración. Sabemos que esta región nos representa un cubo, ¿no? Entonces partimos nosotros. A, B, C, D, E y F son constantes, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros y consideramos que la primera corresponde a X, la segunda integral a Y y la tercera a Z. Entonces, si consideramos ese orden, vamos a ver nosotros de que aquí hay un valor. Si ustedes ven, llamémosle A. Entonces, el límite de integración de A va a ser, de X va a ser desde el límite inferior A hasta el límite superior B.
O sea, si ustedes ven, consideramos como si fuesen rectas paralelas al eje Y. Entonces aquí tenemos el límite superior B. Entonces, si ustedes ven, estamos definiendo el límite de integración de esa forma. El otro habíamos dicho que corresponde a Y. Entonces, vemos nosotros eso y decimos nosotros que Y va a ser de C, el límite de integración desde C, llamémosle C a ese valor, paralelo al eje X, este C hasta D. Eso es lo que nos dice. Entonces vamos a D y decimos que está aquí. Siempre paralelo al eje, ¿cierto? Entonces ya tenemos, fíjense ustedes, una región. Los límites de integración que tenemos en X, en Y. Ahora nos falta definir Z. Fíjense ahí como si estuviésemos subiendo ese rectángulo que tenemos acá, que nos define un área. Si eso lo proyectamos en la altura a ver, pongámosles este valor, desde Z, paralelo al plano XY. Pongámosle que esto sea E hasta F. ¿No? Pongámosle F aquí, la altura en Z. Entonces tendríamos esa altura F, ¿no? Entonces, si ustedes ven este volumen, como si tuviésemos definido así, ¿no? Esto va para arriba, si quieren hasta ahí, esto va hasta ahí, esto va hasta ahí, y tendríamos eso, ¿no? Y fíjense que tendríamos, esta es la altura Z, ¿no? O F, perdón. ¿Ya? Entonces, con lo cual estamos definiendo un volumen. Entonces aquí tendríamos un volumen que me representan a tres límites de integración, que son en el eje X, en el eje Y y el eje Z. Entonces, de ahí vemos nosotros que A, B, C, D, I, E y F, estamos considerando que son constantes, variables constantes, ¿no? O sea, un número real. Puede asumir cualquier valor número, ¿no? Entonces, la integral triple puede estar expresada así, donde tenemos la función por el diferencial del volumen. ¿Cómo calculamos? Integramos primero respecto a una de las integrales y en forma posterior procedemos a calcular las otras. Pero en este caso, si calculamos respecto a una de las variables, las otras variables son consideradas constantes. Y de esa forma vamos a calcular hasta la última integral, ¿no? Entonces aquí tenemos la integral literal calculando esos límites de integración cuando están definidos de forma constante. ¿Listo? Entonces decimos que A, B, C, D y F son constantes. Caso B. ¿Ya? En el caso B, ¿qué sucede? Nosotros, fíjense ustedes que A, B, tenemos aquí dos límites de integración que están definidos por valores constantes. Y una de ellas está definida por una función de dos variables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si utilizamos el mismo gráfico, vean ustedes, borremos lo que es F. Y borremos lo que es E. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que en la parte superior, ya no tenemos valores constantes, ¿no? Si quieren, podemos decir que aquí tenemos una especie de curvatura, ¿cierto?
una especie de curvatura que igual en la parte de abajo tenemos una función definida por una función de dos variables. ¿Qué me define esa altura? Igual acá definimos eso y decimos que aquí resulta ser F1, ¿no? F1 que va a estar en función de dos variables, X y Y. ¿Cierto? Y acá podemos llamar F2, otra función totalmente desconocida, ya que no son valores constantes, ¿no? Y que está en función de dos variables. Entonces, pero en X y Y son valores constantes tal como lo mantenemos. ¿Listo? Solamente que en Z va a ser una función, la inferior, y arriba otra función. Eso ya lo vamos a ver cuando estemos calculando este caso. ¿Listo? Pero la definición nos dice, ¿listo? Entonces, cuando tengamos este tipo de límite de integración, si ustedes lo ven, lo primero que debemos hacer es calcular por aquella función que está definida su límite de integración en función de mayor cantidad de variables. En este caso, la función z está en función de dos funciones, ¿no? F1 y F2, que son funciones de dos variables. Procedemos a calcular y ahí llegamos a definir. Entonces, aquí su límite de integración son ABCD constantes, mientras que los límites de la función F1 y F2 son funciones de dos variables, ¿no? O sea, las integrales las vamos a ver así, en algunos casos. El caso C, veamos ahora el caso C. Fíjense que el caso C, la cosa cambia, ¿no? Tenemos un límite de integración constante. La segunda integral, su límite de integración está definida por una función. Y la tercera integral está definida por una función de dos variables. A ver, si vamos a nuestro caso que estábamos analizando, fíjense que vamos a tener que A está definiéndome este valor, ¿no? Entre el límite inferior y el límite superior que es B. Pero en Y, fíjense ustedes, en Y, ¿qué tenemos? En Y, si yo analizo de esta forma, en Y, yo tengo esta curvatura primero, que le llamo G1, ¿ya? Esta curvatura y la encierro con esta G2, ¿ya? Y es esto lo que estamos viendo aquí, de G1 hasta G2. Y en Z, fíjense ustedes, Z podemos considerar en este sentido la figura de esta superficie que está acá abajo, que me representa esa función de dos variables. Y cerramos con otra función de dos variables. Me está definiendo un volumen. Entonces, eso es lo que tenemos interpretadas las tres integrales. Para calcular, fíjense, siempre calculamos aquel límite de integración que tiene mayor cantidad de variables. Y en ese orden vamos calculando hasta definir la tercera integral. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, nuestra integral es interpretada de esa forma, ¿no? Son los tres casos que siempre van a tropezar ustedes cuando se les presente una integral triple. No va a haber otra situación. Bien, ahora yo debo calcular estas integrales, ¿no? Para calcular también necesitamos nuestra tablita de integrales, ¿no? La que hemos siempre utilizado. Desde cálculo 1 hemos usado la misma integral y podemos seguir usándola. La hemos usado para integral doble, también la podemos usar para integral triple. No olvidemos que siempre aplicamos la integral iterada y lógicamente aplicamos para cada variable y las otras son consideradas constantes, ¿no? Hasta calcular la última integral. ¿Se escucha, se ve, no? ¿Sí? A ver, alguien que me diga algo. Sí, pero se escucha bien y se ve bien. Muy bien.
Entonces, veamos ahora un ejemplo. ¿Listo? Vamos a aplicar nuestra tablita, las propiedades que siempre hemos utilizado, utilizando en este caso este ejercicio. Bien, aquí fíjense usted, nos pide calcular la siguiente integral triple, ¿no? Fíjense que los límites de integración están definidos por valores constantes. A eso se refería A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces ahí tenemos el caso A. Lo vamos a calcular. Fíjense que aquí no nos dice debe, ya nos ponen los diferenciales correspondientes en X, en Y y en Z. Si nos colocan así, lo primero que debemos hacer es calcular respecto a X, después respecto a Y, y el último respecto a Z. ¿Ya? No se vayan a olvidar eso, a veces lo cambian ustedes y está mal. Mantengamos esta definición. Bien, ya habíamos dicho que debemos integrar respecto a X. Y el límite de integración va a ser de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, si integramos respecto a X, X, Y y Z son constantes, ¿no? Entonces, estas dos variables son constantes. E integramos respecto a X. Por eso es que la constante siempre va a un lado y procedemos a integrar a X, ¿no? Al integrar nos sabemos que es X cuadrado sobre 2, ¿no? Y el límite de integración de 0 a 1. Procedemos a calcular, aplicar el límite, la definición del límite respecto a la variable X. Límite superior es 1 elevado al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y ya tenemos nuestra integral doble, ¿no? Fíjense que ya llegamos a interpretar o a definir una integral doble. Le hemos eliminado una variable y también una integral, ¿no? Entonces, calcular esa integral doble es como siempre la hemos estado calculando. Veamos. Entonces, si ustedes ven, procedemos a integrar respecto a z, en este caso a y cuadrado, factorizamos el medio, queda z cuarto, expresamos los límites superior e inferior en la variable y cuadrado, y saldría 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Reducimos eso a lo mínimo, a la mínima expresión, y lógicamente que nos va a quedar 4 y nos queda una integral simple, ¿no? Z al cuadrado, integramos, límite inferior de menos 1 hasta 2, el límite superior es 2, el límite inferior de menos 1, que elevado al cuadrado sale positivo. Entonces, 2 por 2, 4, menos 1, 3, ¿no? 3 por 2 sale 6. Si ustedes ven, acabamos de definir la integral doble que nos acaban de pedir. Si ustedes ven, no es otra cosa de otro mundo, ¿no? La misma metodología que hemos estado usando para integral doble. Para una integral cuádruple es lo mismo, quíntuple es lo mismo. Seguimos aplicando la integral literal, ¿no? Y va reduciéndose en una hasta seguir calculando a la integral simple, ¿no? Bien, ahora veamos el otro caso, ¿no? Porque son 3 casos que habíamos visto, que habíamos planteado, ¿no? Fíjense que 2 límites de integración son constantes y la otra en función de 2 variables. Procedemos a calcular aquella integral que tiene más variables, en este caso z, ¿no? Z, límite superior menos inferior. Reemplazamos acá y nos va a salir una integral doble con 2 términos, ¿no? Calculamos esa integral doble y vamos a definir qué nos va a salir este valor, ¿no? 68 tercios, ¿ya? Pregunta. La integral triple, fíjense, es muy simple. Eliminamos y dejamos una integral doble que hemos calculado bastante, ¿ya? Entonces, una integral triple no es complicada de calcular, ¿no? Que supuestamente sería la novedad.
Bien, ahora vamos a ver el caso C, ¿no? El caso donde tenemos dos límites de integración que están en función de variables. A ver, veamos eso. Vamos a borrar todo esto. Aquí siempre habíamos dicho que debemos integrar respecto a la variable, al límite de integración que tiene mayor cantidad de variables, ¿no? Entonces aquí nos dice calcular la siguiente integral. Fíjense que dos límites de integración están en función de variables, ¿no? Una en función de dos, otra en función de una variable. Entonces calcular eso podemos resolver. ¿Cómo? Mediante la integral iterada. Para ello integramos primero respecto al límite de integración de una función de dos variables. Por eso que integramos respecto a z. Eso nos dice que debemos integrar primero respecto a z, ¿no? Entonces integramos respecto a z y procedemos, ¿no? Aparece si integramos respecto a z, el límite superior menos el inferior. Eso es lo que hacemos aquí. Y queda una integral doble de dos términos, ¿no? A eso también, ya calcular la integral doble, nosotros hemos calculado bastante, ¿no? Procedemos al cálculo, fíjense, es simple. Al límite superior le restamos el inferior. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, el superior al inferior. Y estamos reduciendo, calculamos la integral simple y llegamos a que es un sexto, ¿no? ¿Ya? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta que tuviese? Ingeniero, ¿podría mostrar de nuevo el primer ejemplo? Por favor, un rato. Primer ejemplo, el caso A. Sí, ingeniero, por favor. Ahí, si ustedes ven, tenemos en este caso primero respecto a X, después respecto a Y, después respecto a Z. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. Entonces, en cada uno tiene su particularidad. Bien, entonces estamos viendo los tres casos. Seguimos. También habíamos dicho que mediante integral triple podemos calcular el volumen y lo queda expresado de la forma siguiente, ¿no? El volumen podemos calcularlo así. Sin embargo, en integral doble era la definición de la integral doble, ¿no? El volumen. Y acá tenemos mediante integral triple. ¿Ya? A ver si le pide allá la integral, el volumen de la siguiente, dividido por las siguientes expresiones y lógicamente podemos calcular por integral doble o por integral triple, ¿no? Si de acuerdo a lo que nos pide, nosotros podemos calcular. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen mediante integral triple? Esta integral permite calcular el volumen de sólidos por superficie, planas o curvas, o también de revolución, ¿no? Bien, a ver, veamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, bueno, el gráfico ya se lo tiene hecho aquí, ¿no? Pero, ¿cómo sale eso? A ver, vamos a ver de compartir. Bueno, hagamos, olvidémonos de eso, ¿no? Y hagamos sobre esto para que trabajemos. A ver, entonces yo tengo, podemos decir, mi eje X, Y y este Z. ¿Listo? Entonces tenemos aquí X, Y y Z. ¿Listo? Me dice hallar el volumen definido por los planos Z igual a 0. ¿Qué hago yo? Z0 lo vamos a hacer con este color. Entonces,
si Z0, estamos hablando en este plano, ¿no? En el plano X y Y, ¿cierto? El plano X y Z0, ¿sí? Aquí es 0. Y ahí es otro del plano X y Y. Bien, me dice, ya lo tenemos dibujado el plano Z0. Ahora me toca realizar el plano Y más Z igual a U. Fíjense que aquí no hay la variable X, que quiere decir que es paralelo a este X. Ya, no hay X. Entonces, ¿cómo graficamos nuestra parábola? Nuestro plano, porque hay un plano. Fíjense ustedes, vamos a hacer con otro color. Pongámosle este celeste. Y decimos, como quiero graficar este plano, yo quiero ver dónde intersecta este plano en cada uno de los ejes Y y Z. Porque es un plano infinito y que va a intersectar al plano Z y Y, pero que es paralelo a él. Bien, para intersectar necesariamente debo anular la variable. Entonces, si digo Z0, Y vale 1. Pongamos que sea aquí. Este es 1. Lo mismo hago para el otro lado. Si Y es 0, Z vale 1. Supongamos que sea aquí. Entonces yo uno esos puntos y defino mi plano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por ahí va mi plano. Por lo tanto, ese plano, fíjense que va a ser paralelo al eje X. Entonces, yo puedo dibujar mi planito de esta forma. Si quieren así, si quieren lo trazo así. La cuestión que llega e intersecta por ahí. Ahí lo tengo en mi plano. Ese es mi plano, que lo tengo definido aquí. ¿Listo? Bien, ahora, fíjense ustedes que en el plano Z0 y este plano resulta que hay una intersección. Y la intersección entre dos planos que nos da una recta, ¿no? Entonces yo voy a hallar la intersección. Si yo intersecto estos dos, Y vale 1. ¿Qué quiere decir? Que justo el eje que intersecta el plano vale 1. O sea, si quieren llamémosle esta, que es la intersección. Y vale 1. ¿Cierto? Este de aquí. Entonces, ya tengo mi recta de intersección. ¿Qué más tengo? Que necesito esa parábola. Dibujarla. La dibujo, ¿por qué no? ¿Cómo la dibujo? Fíjense que no existe Z, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a ser paralelo a Z, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, hacemos el gráfico y va a estar en el plano Y, X, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, justo va a pasar por el punto 0, ¿no? Si quieren, ese es el eje X que continúa para allá. Pero dibujémoslo el plano o la parábola que es abierta, positivo o negativo para Y. En este caso, fíjese, cualquier valor que le demos a X siempre lleva a ser positivo. Entonces va abierta hacia el eje de Y positivo. Viene así. Fíjense ustedes
que eso viene así. Sigue habiendo, no sé dónde intersecta, pero esto sigue y viene aquí, ¿no? Sigue infinito, ¿no? La parábola. Ya, esa es la parábola y igual x cuadrado, ¿no? Bien, si yo esta parábola la subo sobre el eje Z, pues fíjense que es tangencial a este valor. Entonces yo sigo haciendo mi sección así parabólica hasta llegar al plano. ¿Ya? Y ahí me intersecta esa parábola, pero con el plano inclinado. Entonces ahí yo tengo una intersección. Fíjense que ese plano viene y me dice, aquí, una parábola inclinada. ¿No? ¿Ya? Entonces esa parábola inclinada me da. Y me da esta figura. ¿No? Ese es el volumen que me pide. ¿Ya? Bien. Entonces yo tengo, fíjense, el plano Z que se intersecta con este plano color celeste, que es inclinado y que nos dice que yo necesito la intersección de esa recta con la parábola. ¿Ya? ¿Para qué? Para definir el valor de X. ¿Cuánto vale X? Porque no sabemos cuánto vale X. O sea, ese punto de intersección me interesa. S y S. Entonces, fíjense ustedes, ya habíamos definido, si quieren, Z0 Y más Z con el plano igual a 1. De ahí sacamos la recta, la intersección Y igual a 1, ¿no? ¿Cierto? Pero esa recta debo hallar la intersección con la parábola. Y la parábola es Y igual a X cuadrado. De ahí yo saco que X me va a salir, si yo igualo esa ecuación, me va a salir más o menos 1, los valores de X. ¿Ya? ¿Qué son estos valores de aquí? Si ustedes ven, este es X positivo y Y negativo. ¿Ya? Fíjense que aquí tenemos la recta Y igual a 1. ¿Listo? Y la parábola inclinada que está aquí. Sí, sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, hemos definido nuestro gráfico ahí, ¿no? ¿Por qué necesitamos todos esos datos? Para definir estos límites de integración de nuestra integral. ¿Ya? Entonces, de ahí yo qué digo, mi volumen. X, fíjense X, aquí consideramos X, D de menos 1
hasta 1, positivo. Y tenemos en este sentido, y de esta parábola, y igual a x cuadrado, ¿cierto? Aquí nos dice y x cuadrado hasta la recta y igual a 1. Ahí está. La intersección, ¿no? Entonces ahí tenemos 1. Y z, fíjense que tenemos aquí z, que va a ser desde 0 hasta despejado z, ¿no? ¿Sí? O sea, 1 menos y. Diferencial z, diferencial y, diferencial x. Entonces ya tenemos interpretado nuestra integral triple. Calcular esa integral es simplísima. Pregunta, aquí lo que nos cuesta es eso, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Estamos definiendo los límites de integración en base a los datos que nos dan. Fíjense que solamente lo único que nos dan a nosotros es esta parte, ¿no? ¿Cierto? Ese es el enunciado. Y todo lo demás debemos plantearlo nosotros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? El gran problema siempre es definir los límites de integración. Por si acaso. A ver, de todas maneras lo tenemos resuelto el ejercicio abajo. Pero a mí lo que me interesa es que manejen esto para definir los límites de integración. Eso es lo que deben manejar muy bien. Lo demás es mecánico. Aquí, si ustedes ven el mismo análisis que hemos planteado, que hemos hecho, lo hacen al volumen, la intersección de los planos, define la recta Y1, esta Y1 intersecta la parábola y define 2 puntos, menos 1, 1, que son necesarios para determinar los límites de integración. Fíjense que aquí abajo están los límites de integración que hemos encontrado. Está aquí. Ya. Ese es el que encontramos. Porque aquí cuando lo vemos en el libro así de forma fría, no sabemos para qué lado, qué es lo que han hecho, ¿no? Sin embargo, ya lo hemos visto conmigo, cómo se lo interpreta y se lo analiza, ¿no? Fíjense que aquí integra respecto a z, después queda una integral doble y calcula y llega a encontrar ese resultado. Ya, entonces si ustedes ven, ahí tendríamos nuestra integral y llegamos a definir ese valor. Preguntas, jóvenes. Todo está en definir los límites de integración y plantearlo, ¿no? Si no encontramos eso, no vamos a poder resolver. A determinar ese valor. O sea, ese volumen es como una calza que se pone a las puertas para que no se abran y se cierren. Otros le llaman cuña. ¿Alguna pregunta? Entonces, calcular el volumen, fíjense, podemos hacerlo de esa forma. A ver, otro volumen, planteemos, vamos a la pizarrita, planteémonos un volumen, como le dijera. El volumen. Hola, ¿sí? ¿Dice algo? ¿Quiere decir algo? O sea,
estábamos haciendo un ejercicio y dijo que implementemos otro volumen, estaba diciendo en este tiempo perdido. Sí, que quiero calcular otro volumen. Sí, yo creo que sí, como para dejarlo más clarito, quizás con otro ejemplo. No lo escucho bien. ¿Los otros compañeros lo escuchan? Parece que hay interferencia. Se escucha raro. Sí. Todo claro, señora. Hola. A ver, ¿usted le entendió, compañero, que habla muy bien, que se escucha muy bien? Hola. Pide Yo que hagamos no- otro ejemplo. ¿Ya? ¿Podemos hacer? Creo que insinuaba que él tenía un ejemplo que podría resolver. Ah, ¿quiere un ejemplo él? Podemos plantearlo. A ver, vamos a plantear uno. A mí siempre me gusta este tipo de ejercicio. A ver, vamos a ir a la pizarrita. ¿Listo? Entonces, a veces la pizarrita nos bota. A ver, vamos a compartir. Nos dice hallar, ¿cómo le diré? Hallar el volumen. A ver, hallar el volumen. No quiere escribir. No sé qué pasará. Hallar el volumen definido por, a ver, vamos a escribir aquí, Z X cuadrado y, a ver, otro valor, Z igual a 8 si quieren. Menos X cuadrado. Punto y coma. ¿Listo? Y nos dice lo siguiente. O sea, nos dan dos parábolas y los planos y igual a 0. Y y igual a ver Z igual a 8. ¿Ya? Y igual a 8 menos Z. A ver, nos pide hallar ese volumen. Muy similar al anterior. ¿Ya?
procuremos plantearlo los límites, que es lo que nos interesa. Entonces el volumen, habíamos dicho que es igual mediante integral triple, ¿no? Diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces, necesito mi gráfico aproximado. Entonces yo tengo aquí X e Y. Z, X, Y, Z, ¿no? Entonces aquí tenemos X, aquí Y. Ya nos están poniendo obstáculos. Entonces ponemos aquí Z. Aquí Z. ¿Listo? A ver, grafiquemos esto. Dos parábolas son. Entonces aquí, si quieren, esto continúa para allá. En la parte negativa. Entonces Z siempre va a ser positivo. Yo grafico mi parábola y va a ser esta, ¿no? Va a ser esa, ¿no? ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Abierta hacia Z positivo, ¿no? Este de acá, graficamos y pongamos aquí que este sea 8. Ahí es 8. Si X0, Z8, ¿no? Está bien ahí. El vértice es 8. Entonces, de ahí esto comienza a bajar, ¿no? Y cerramos la parábola. Entonces, vamos a hacerlo más oscuro, ¿listo? Entonces, fíjense ustedes que me encierra esto. Sigue para abajo viéndose así. ¿Cierto? Entonces, podemos llamarle, si quieren, a este 2. A esta ecuación 1. Entonces, este 2 y este 1, ¿no? Fíjense que me encierra una región, pero nos dice que el volumen que debemos encontrar es el plano Y0. El plano Y0 es este, ¿no? Ustedes ven, está justo en el plano XZ, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Ese es el plano, ¿no? Y0. Sea justo aquí, en el plano XZ. Y tenemos que el plano YZ, o sea, Y8 menos Z, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces, si quieren podemos ponerlo aquí, pongámosle para que se vea, como le dije, para que se vea, si Z0 vendría aquí, ¿no? Si Y0, Z8, aquí, justo en el plano XZ, ¿no? ¿Cierto? Ahí hay un punto que intersecta. Si Y0, Z8, si Z0, Y8. Entonces aquí, uno de esos puntos, ¿no? Pero vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con
este plomo. Entonces yo uno esos puntos y me va a definir ese punto, ¿no? Si ustedes ven, decíamos que es paralelo al plano XY. Entonces procedemos, ¿no?, a definir eso. Entonces, paralelo a eso sería este. Paralelo a eso tendríamos esto otro. Y ese sería nuestro plano, ¿no? Ese plano, lógicamente, que continúa para arriba, para abajo. Este plano. ¿Ya? Bien. Si ustedes ven esta intersección de dos parábolas, se lo proyecta, ¿no? Se lo proyecta, en este caso, para acá, ¿no? Esto viene así, viene así, viene así, hasta llegar a chocar aquí, ¿cierto? Este planito de acá también, si ustedes ven, está en el plano allá. Lo proyectamos y vendría por ahí, ¿no? Este igual, la intersección de ambos vendría por acá y llegarían a definir esos puntos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la intersección. Entonces tenemos la intersección que viene y viene a esa parábola, la intersecta ahí, ¿no? Y lógicamente que por arriba llega y choca ahí. Y viene y define eso. Si lo vemos de acá, de este perfil, tendríamos esto, ¿no? Una especie de un triángulo. Solo que aquí no es recto, es esta circunferencia. Esa intersección de las dos parábolas. ¿Ya? Si quieren ahí, tendríamos eso. Y abajo tendríamos este recorrido acá. O si quieren, si lo vemos, esto va a ser como un túnel que viene aquí recto. ¿Ya? Como una alcantarilla, así. Cuando está saliendo de una carretera. No nos olvidemos que las carreteras son así. El talud viene acá, el talud acá. Entonces, el volumen más o menos aproximadamente saldría así. Solo que aquí corre agua, ¿no? Circula agua. Bien. Ahora interpretemos nuestro límite de integración. A ver, ¿cuáles son los datos que necesitamos? Bien. Entonces, si ustedes ven, ¿qué necesitamos? Tenemos que Y es 0. Vamos a ver nuestro volumen. Nuestro volumen estaría así. Diferencial de volumen. A ver, fíjense que entre estas dos vamos a hallar la intersección de estos valores, ¿no? Aquí, ahí, esa intersección y esa intersección. Entonces, entre esos dos vamos a hallar z igual x cuadrado, z igual 8 menos x cuadrado. De ahí, ¿qué obtenemos? De ahí, fíjense que obtenemos, si quieren, 8 menos x cuadrado, el valor de x tenemos, a x cuadrado. Este pasa al otro miembro, se suma y queda x más menos 2, ¿no? ¿Cierto? De ahí hallamos estos valores de x, si quieren. Entonces, mi límite de integración ya tendríamos x menos 2 hasta 2.
Bien. Debo hallar, si he hallado el valor de X, puedo hallar el valor de Z. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería el de Z? ¿Cuánto sería Z? Z, podríamos tomar el valor desde esta parábola y cerrarla con la otra, ¿no? Y Y sería desde 0 hasta el plano, ¿no? Este. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, fíjense ustedes en este valor, estamos analizando, si quieren, el valor de Z, ¿no? Estamos aquí. Entonces, Z es este valor. No nos olvidemos que aquí hemos dicho 2 positivo y aquí menos 2, ¿no? Que es donde se intercepta esas dos parábolas, ¿no? Entonces, la otra parábola viene ahí, ¿no? Tendríamos esta parábola, que es ¿cuánto? X cuadrado, hasta la parábola que cierra de arriba, que es 8 menos X cuadrado. ¿Ya? Y Z, desde el plano, o Y, peor dicho, Y va a ser desde 0 hasta 8 menos Z. Entonces mi integral va a ser, primero integramos respecto a Y, después respecto a Z, y de último respecto a X, ¿no? Ya, ahí tenemos otro volumen. Entonces, aquí tendríamos, si lo hacemos más exagerado, podríamos decir que aquí está el planito inclinado y tendríamos ese volumen, ¿no? Encontrar. ¿Ya? Ese volumen nos pide encontrar este. Preguntas jóvenes, aquí se superponen casi, ¿no? Y al calcular esa integral es fácil, ¿no? Pregunta, integramos respecto a Y, nos va a tener una integral doble de 8 menos Z. De ahí debemos integrar respecto a Z. Por último, respecto a X, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, ingeniero. Ya, no. Algún estornudo hagan para que sepa que no estoy solo. Bien, entonces calcular esta integral no es difícil. ¿O tiene alguien algún problema? El problema está en plantear la lectura. ¿Ya? Bien, a ver, vamos con otro volumen, pero en este caso ya no nos dan este tipo de parábolas y planos para encerrar un volumen. Vamos a ver un volumen cualquiera, ¿listo? No hay alguna duda aquí, calcular esta integral es fácil, ¿no? El planteo es lo más complicado. Se lo ven el concepto aquí, la definición. Cuidado que se lo pregunte esto y después no lo puedan calcular, ¿no? Como en el examen tocó, algunos no lo pudieron resolver. Ejercicio que habíamos resuelto en clase. Bien, vamos a borrar para ir a otro ejercicio. Otra forma de calcular volumen, fíjense,
nos dice determinar el volumen de un elipsoide, ¿no? O sea, si quieren una pelota de béisbol que está expresada por esa ecuación, si quieren, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado, B cuadrado, más C cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. La elipse, ¿no? La ecuación de la elipse. Quitamos una de esas y una elipse. Pero como es con uno más, por eso llamamos elipsoide. A, B y C son constantes. Solución. ¿Cómo calculamos el volumen de ese elipsoide? Lo primero que debemos hacer de la ecuación de acá que tenemos, despejamos de esta ecuación que nos dan aquí, despejamos una de las variables. En este caso, nosotros despejamos Z. ¿Ya? Fíjense, si despejamos de acá, esa expresión Z nos va a quedar así. Dos valores, positivo y negativo. ¿Por qué? Por la raíz, ¿no? La raíz cuadrada siempre toma dos valores, positivo y negativo. Bien, el negativo del límite inferior, el positivo del límite superior, ¿no? Segundo paso, a esa misma elipsoide, yo considero Z igual a 0. Entonces anulo la variable Z y despejo de la misma ecuación Y. Me va a quedar esta expresión. Podría haber despejado X, es indiferente. Entonces, pero yo he despejado Y. También me sale esa expresión, ¿no? Fíjense que toda la expresión se va al otro miembro, cambia de signo y definimos eso, ¿no? Entonces, también, como hay raíz cuadrada, va a tomar dos valores, positivo y negativo. Fíjense que ya tenemos definido límite de integración en Z y límite de integración en Y. Nos falta X. Entonces, para ello debemos anular Y y Z para considerar el otro límite de integración. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Eliminamos a la primera ecuación, ZI, y sacamos el valor de X, ¿no? Que nos va a salir también dos valores, ¿no? Por la raíz. Como nos piden allá el volumen. Decimos que nos pide allá el volumen. Lo único que hacemos es reemplazar los límites de integración. Fíjense que aquí hemos considerado Z, acá Y, o sea, a esta integral Z, a esta integral y a esta X, ¿no? Puede ser que integramos primero respecto a Z, respecto a Y y último X. Y lo que hemos hecho es reemplazar los límites que hemos encontrado. Entonces procedemos a su cálculo, tenemos todas las herramientas como para calcular y definimos ese volumen del elipsoide. Lo mismo podemos hacer para una esfera, para un cilindro o cualquier otra superficie que nos interese. ¿Listo? Entonces podemos calcular el volumen también de esa forma. ¿Alguna pregunta? Entonces ya ustedes pueden calcular el volumen tanto por integral doble como por integral triple. Cualquiera de las dos son válidas. Si le dice calcular el siguiente volumen y no le dice por cuál específicamente, entonces usted calcula por el que más le conviene. Pero si le dice calcular por integral triple, tiene que ser por integral triple. Si le dice por integral doble, hay que calcular por integral doble, ¿ya? Y calcular el volumen integral doble es la definición. Habíamos dicho que la definición es el volumen, ¿ya?
Entonces, cualquier integral doble que tengamos es la definición, o sea, el volumen. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Siguiente tema. Coordenada esférica. Si no hay pregunta, vamos a entrar a ver ahí. Coordenada esférica. A ver, veamos coordenada esférica. No da tiempo. Medio que no va. Quiero verlo bien completo. Bueno, esto lo vamos a dejar para la otra clase. A ver, jóvenes, la tarea del... Creo que la veamos bien, ¿no? Está en el 14, sí, está en el 14. A ver, fíjense si está bien. Sí, ingeniero. Para el grupo SH está bien, para el 14. Ya, Sí, está bien. no sé si tienen alguna pregunta. Si no, quedamos acá. ¿Alguna pregunta que tengan? En la otra clase vamos a ver coordenadas esféricas, ¿ya? Y coordenadas cilíndricas. Entonces vayan repasando coordenadas esféricas y cilíndricas. De ahí vamos a hacer una combinación y le entregaría el otro en la otra tarea. ¿Ya? Yo creo que va a ser para la otra clase. ¿No hay preguntas? Todo Bien. claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Entonces, nos vemos en la otra clase. Listo, ingeniero, nos vemos. Hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta el jueves.